Después de las múltiples críticas que han habido al formato del debate presidencial, el INE ya aclaró que no van a haber cambios en el mismo. ¿Por qué? Porque fueron justamente los partidos los que definieron y aceptaron las reglas, pero no solamente eso, sino también el modelo a seguir. La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, dejó claro que los formatos de los próximos 2 debates presidenciales ya están aprobados y no se van a cambiar, porque todos son distintos, es decir, que no se va a repetir el ejercicio del pasado domingo. Por ejemplo, el segundo debate presidencial, que ya está aprobado, va a incluir preguntas directas de la ciudadanía de los 32 estados y de 2 ciudades en Estados Unidos. Pero las críticas no solo se dieron alrededor del formato en general. Como aquí se lo platiqué, el reloj fue otro factor por el que se presentaron quejas por parte de las candidatas y el candidato. Al respecto, hoy el INE reconoció que sí, que tuvieron errores de organización y producción durante el primer encuentro. La consejera del INE, Carla Humphrey, señaló que ya están analizando los contratos con las empresas encargadas de este evento para así sancionarla en caso de que sea necesario. Me parece que hasta 5 minutos antes del debate, y 5 lo digo por un tema que hubo cuando entramos también a tomar la fotografía oficial, todas y todos pensábamos que todo iba a salir conforme se había estado practicando, es decir, todo bien, los cronómetros, etcétera. No hubiéramos anticipado que iba a pasar una cosa como la que pasó, estos fallas técnicas que sin duda tenemos que responsabilizarnos y también responsabilizar al tema de la producción de estos debates. No soslayamos la responsabilidad que tenemos, la asumimos y estamos viendo qué hacer para los siguientes debates. Y justamente Carla Humphrey también confirmó que la consejera presidenta Guadalupe Tadei rompió las reglas porque a pesar de que se acordó entre ellos que no habría espectadores dentro del set, ella se impuso y permitió que asistentes VIP entraran al debate. Porque, bueno, como se lo adelantamos el domingo en Milenio, la consejera presidenta Guadalupe Tadei se impuso para que ella, junto con sus afines, estuvieran ahí presentes en el debate presidencial. Cuando entramos a la fotografía esta oficial, que fue 15 minutos antes, nos dimos cuenta que habían cambiado, que estaban recorridas hacia otro lugar y puestas de frente hacia el escenario. Esa no fue determinación ni mía ni de la Comisión Temporal de Debates, ni estábamos en conocimiento de esa determinación. Yo no sé quién tomó esa determinación. Ayer justamente una candidata también me hizo saber que está muy molesta por ese tema, que tuvo de frente justamente a mis colegas y que veía sus reacciones y que eso la distraía y en fin, lo cual pues es una cosa que nosotros, pues me atrevo a hablar con nosotros, por los que estamos aquí, advertimos como un riesgo de la realización de que estuviera personas en el foro en el que se realizó el debate. Aunque ayer alrededor de todo este asunto el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no iba a opinar, o sea, es decir, sobre el debate presidencial, que porque el INE iba a poderlo sancionar, bueno, hoy parece que cambió de opinión y durante su conferencia matutina criticó las preguntas que hicieron los moderadores a las candidatas y el candidato, porque dijo que se basaron en la narrativa de sus adversarios. Estuvo muy bien, bastante bien, y es lo que puedo decir. En toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios, de los medios de manipulación, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. Y qué mal estamos en salud, qué mal en educación, qué mal en todo. No reconocer absolutamente nada. Todo fue a tabla rasa. Ahora, aquí cabe recordar que, como se lo hemos informado, de las 108 preguntas que fueron seleccionadas de los ciudadanos, los moderadores Denise Merker y Manuel López San Martín pudieron seleccionar 30 que ya luego formularon de manera aleatoria a los candidatos, pero sí, efectivamente hay 2 filtros. El primero, en donde se seleccionan estas más de 100 preguntas, y después ya la última de los propios periodistas. Ahora, precisamente, por este tipo de opiniones y expresiones como las que acaba de escuchar de índole electoral, hoy la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le ordenó eliminar o modificar 5 mañaneras
precisamente del presidente. Es decir, las conferencias en cuestión son las del 7, 11, 12 y 22 de marzo y también la del 1 de abril. Todo esto a pesar de que apenas la semana pasada, como también se lo platiqué aquí, ya le habían pedido al presidente que bajara 7 de las mañaneras. Ahora, en este espacio le he platicado a detalle del colapso, cómo se ha venido dando el colapso de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador desde el viernes. Hoy el presidente reveló nuevas imágenes de cómo se dio esa irrupción que precisamente lo rompió todo. La irrupción de las autoridades de Ecuador a la Embajada de México. Esta acción fue condenada ya por varios países. Es el momento en que agentes armados irrumpen en la Embajada de México en Quito, Ecuador, portando trajes tácticos, escudos y armas de fuego. Someten a Roberto Canseco, diplomático de México, quien trató de impedir el asalto. El video forma parte de las pruebas que presentó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina para denunciar que lo ocurrido fue una violación a los tratados internacionales. Y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador, la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática. Vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Por otro lado, la Organización de Estados Americanos convocó a una reunión a petición de Ecuador. El ex canciller de ese país, Mauricio Montalvo, acusó que el presidente López Obrador puso en duda las elecciones de Ecuador. El presidente de México, señor Andrés Manuel López Obrador, formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador y al banalizar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando así el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. El asalto a la sede diplomática mexicana se llevó a cabo para detener al ex vicepresidente de Ecuador, acusado de corrupción, quien pretendía recibir asilo en México. El presidente López Obrador criticó que en Estados Unidos y Canadá, vecinos y socios comerciales han mostrado una postura tibia ante esta crisis diplomática. Pero este mismo martes, el gobierno estadounidense mostró su respaldo. We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against embassy officials. We've asked Ecuador to work with Mexico to find a resolution to this diplomatic dispute, and to that end, we welcome the Organization of American States Permanent Council meeting this week to help reach a peaceful diplomatic solution. Las relaciones diplomáticas con Ecuador siguen rotas, mientras México suma simpatías. Con información de Denalia Taide, Milenio Noticias. A pesar de que, como se lo decía, por lo menos unos 13 países y el Senado mexicano han ya condenado estas acciones de Ecuador, hay quienes todavía creen que ese país hizo lo correcto. La senadora Lili Téllez salió a pedir disculpas en nombre de México porque protegimos, dice ella, a un criminal. Son medidas tanto necesarias como proporcionales a la gravedad de los acontecimientos, por lo que respalda firmemente ambas decisiones como un acto de legítima defensa. Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Noboa una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país. López Obrador es el bully de Latinoamérica. Muchos millones de mexicanos nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal.
Así fue como habitantes de Ocosingo, en Chiapas, retuvieron y encarcelaron al alcalde interino de la localidad, Alonso Pérez Sánchez, pero también a 2 de sus colaboradores. Todo esto por no haber cumplido con obras que prometieron. Los pobladores dijeron que los van a mantener ahí, como los tiene ahí encarcelados, encerrados, hasta llegar a un acuerdo. Y esto otro que tiene en pantalla son pobladores del municipio de Zacatelco, en Tlaxcala, quienes asesinaron a un policía estatal que pretendía evitar que lincharan a un asaltante y precisamente que estaba pues en un tema con un taxista. Le cuento, en la madrugada un grupo de vecinos retuvo y golpeó a 2 sujetos que habían robado su coche a un taxista de la tercera edad. Durante esa agresión intervinieron los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes fueron también atacados por los pobladores, y entre ellos estaba el elemento Rubén Bernabé, a quien golpearon con palos, con piedras, con bates de béisbol. Finalmente el oficial, aunque sí fue trasladado al Hospital General de Tlaxcala, murió ahí precisamente por esta agresión. Ahí cabe destacar que los pobladores culparon al alcalde de Zacatelco de no haber garantizado la seguridad en ese municipio. Así que el Consejo Estatal de Seguridad declaró al mando coordinado para que tome el control de la seguridad en toda esta zona, además de establecer bases operativas, pero serán mixtas, es decir, elementos van a haber de la Secretaría Estatal, del Ejército, de la Marina y de la Policía de Investigación. Ahora, esto que le acabo de platicar se da también después de un fin de semana crítico. Se ubicó como el segundo más violento en lo que va de este año, con 249 personas asesinadas. Esto lo dice el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Durante el periodo vacacional de Semana Santa y el primer debate presidencial, Guanajuato es el estado que se ubicó como el que tiene más homicidios dolosos, con 33 casos entre el viernes y el domingo. En segundo lugar estuvo el Estado de México, seguido de Tabasco, luego Michoacán y Puebla también. Hace aproximadamente 15 días, cambiando de tema radicalmente, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, los vecinos han estado reportando que el agua llega a sus casas con un muy mal olor. De hecho, un olor que ellos dicen es similar al de la gasolina. Esta situación les ha generado ya diversos síntomas como dolor de cabeza, comezón en la piel, malestar estomacal, entre algunos otros. Y a pesar de todo esto, las autoridades pues se empeñan en decir que todavía no encuentran irregularidades en los exámenes del agua. Hace unos momentos en la alcaldía Álvaro Obregón, por todo esto, se dio el aseguramiento aparente de un pozo de agua, el cual se presume que sería la causa del agua contaminada. Arely Lorenzana, estás por ahí en la zona. Buenas noches, cuéntanos cómo se ven las cosas, siempre tu espacio. Hola, muy buenas noches, un gusto saludarte. Hola, muy buenas noches, un gusto saludarte. Y es que, como ya comentabas, son varios días en los que vecinos de distintas colonias de la alcaldía Benito Juárez reportan este fuerte olor a hidrocarburo en el agua que llega a cada una de sus viviendas. Estamos nosotros ubicados en el Pozo Alfonso 13, aquí en la Ciudad de México, donde pues hace unos momentos se encontraba al interior de este pozo personal de protección civil, también personal de Pemex, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de distintas pues digamos organizaciones de la alcaldía Álvaro Obregón, dándole pues el seguimiento a lo que ellos presumían era que en este pozo se estaba generando este mal olor que llegaba al agua de cada una de las viviendas de distintas colonias de la alcaldía Álvaro Obregón. Tuvimos la oportunidad de ver cómo salía personal también de protección civil, sin embargo no nos daban más información al respecto
esto debido a que el día de mañana, en punto de las 11 de la mañana, van a arribar nuevamente hasta este punto para poder continuar con las investigaciones correspondientes y poder determinar si este pozo Alfonso XIII está involucrado con el mal olor y sabor del agua que se percibe en distintas casas de la alcaldía Álvaro Obregón. Nosotros, Paola, le daremos puntual seguimiento a lo que se dé a conocer en las próximas horas, en los próximos días, respecto a estas investigaciones que seguramente van a avanzar de manera pronta debido a la preocupación por parte de los vecinos que denuncian no pueden recibir una respuesta concreta por parte de las autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón. Por el momento, Paola, es el reporte. Gracias, Arely Lorenzana. Seguimos atentos. Gracias. Seguimos atentos. Buenas noches. Bien, y vamos ahora a este tema que también se está dando a nivel internacional. En el marco de los partidos de la Champions League que se están llevando a cabo en Francia, se anunció que se va a tener que reforzar la seguridad para los encuentros de cuartos de final que se van a celebrar en París mañana mismo. Recordemos que esto se da porque el Estado Islámico amenazó con atentar en contra del evento deportivo al que se espera que asistan por lo menos unos 2,000 aficionados. Il y a des menaces de l'État islamique qui concernent le monde entier. Je rappelle les attentats à Moscou ou en Iran très récemment, qui concernent l'Europe et qui concernent la France en particulier. Je rappelle que depuis le début de l'année, nous avons déjoué 2 attentats et que nous avons interpellé 5 individus dans 3 affaires différentes depuis 15 jours. Un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, dejó 14 personas muertas hoy. Y esto se da además a 6 meses desde la primera irrupción del grupo terrorista Hamás en Israel. Medio año de este conflicto que sigue cobrando vidas y lo ha hecho con más de 33,000 personas. Casi el 100% de la población de Gaza desplazada, y antes de la guerra había 35 hospitales funcionales en la franja. Ahora, de acuerdo con las autoridades, hay potencialmente 12 centros semifuncionales. Ahora cambiemos de tema. Como parte de las estrategias de movilidad del gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de Houston y Dallas en Texas están planteando la posibilidad de construir un tren bala. El proyecto tendría un costo de $16,000 millones. Ante el congestionamiento de las vías de comunicación, la empresa Texas Central Railway realiza estudios para construir un tren de alta velocidad con la ruta Dallas-Houston. El proyecto, que costará $16,000 millones, es una apuesta por métodos alternativos de transporte en uno de los corredores que experimentan mayor congestión debido al continuo crecimiento poblacional y el aumento del tránsito en las autopistas. A dedicated high-speed rail system provides the opportunity for passengers to travel in a safer environment on time with less hassle of check-in, check-out like you go through the airports. El trayecto entre las dos ciudades será de 386 kilómetros, que el tren recorrerá en hora y media, 2 horas menos que en vehículo, y será una réplica del sistema ferroviario de alta velocidad japonés. La empresa española Renfe informó que será el primer proyecto de alta velocidad ferroviaria mayoritariamente privado y reveló que conectará Dallas-Fort Worth con Houston, con una estación intermedia en Brazos Bailey. This will be the first rail line of its kind in the Western Hemisphere, so I think it is something that would be really great, something Texas could brag on for having the first one and having the best one. Los principales beneficios del proyecto serán la creación de 17,000 empleos directos y 20,000 indirectos, además de un impacto económico estatal de $10,000 millones. Renfe
participará en el diseño y construcción, que estaría listo en 2026. Having a train would be very convenient. It would be a quicker way, a little more relaxing, enjoyable ride. A train ride is exciting, a car ride is not. Con información de Roberto Valadez, Milenio Noticias. Y antes de irnos a un corte, hoy la Secretaría de Salud emitió un nuevo aviso ante la detección de casos importados de sarampión en el país. Esta alerta busca evitar la reintroducción del virus y garantizar el diagnóstico oportuno. Recordemos que el sarampión es una enfermedad contagiosa que afecta principalmente a los niños, así que a estar atentos. Nos vamos a un corte y al regresar, Lionel Messi llegó a Monterrey para el duelo en contra de los Rayados. Por supuesto, los detalles nos los tiene Mineli Ataide. Se lo decía antes del corte, hoy en la tarde Lionel Messi llegó a Monterrey. Mineli Ataide, tú nos vas a platicar todos los detalles. Cuéntanos tu espacio. Muy buenas noches, Pau. Así realmente se ha generado una mesimanía en México porque bien lo dices, llegó Lionel Messi junto al Inter de Miami al aeropuerto de Monterrey, donde, bueno, recordemos que ya mañana enfrentan justamente a Rayados en la vuelta de los cuartos de final de la Champions Cup de la CONCACAF. Va ganando Rayados 2-1, pero bueno, ahí vemos justamente las imágenes de la llegada de Lionel Messi, que es quien obviamente acapará los reflectores, Pau. Sabemos que trae otros buenos jugadores el Inter de Miami, como Luis Suárez, como Sergio Busquets, Jordi Alba, pero Lionel Messi es a quien todos querían ver y así lo vivió justamente la gente en Monterrey. Mira, ahí vemos el operativo también de seguridad porque fue importante obviamente para garantizar la seguridad del Inter de Miami. Llegaron al hotel de concentración y ahí varios aficionados esperaban justamente a Lionel Messi. Vamos a ver cómo lo recibieron. Fenómeno a donde quiera que vaya, Mineli. Así es, Pau, y esperemos que mañana seguramente va a jugar, va a estar en la cancha, veremos si puede llevar al Inter de Miami a darle la vuelta al marcador. Ojalá, ojalá, sobre todo por todos los aficionados. Gracias. Buenas noches. Salvador Frausto, director de Investigaciones Especiales, cuéntanos del adelanto. ¿Qué vamos a poder leer mañana en nuestra versión impresa? Te escuchamos, tu espacio. Buenas noches, Paola. Venimos aquí a platicarte un avance de lo que vamos a llevar mañana en Milenio Diario. Por una parte traemos un reportaje sobre los niños de Gaza. Es una tragedia terrible que reporta mi compañero Temoris Greco con información de Médicos Sin Fronteras, que está denunciando que ya hay miles de niños que han quedado huérfanos sin absolutamente ningún familiar vivo. Este nuevo fenómeno está preocupando a organizaciones como Save the Children y otras. Y bueno, pues ahí vamos a traer y a revelar los datos interesantes, importantes y trágicos sobre este tema que preocupa a la humanidad. Tenemos también en exclusiva un artículo del magistrado Felipe de la Mata, que nos cuenta pues cómo es el juego, la suerte del árbitro de la contienda electoral, cómo ellos están tratando de generar una posición pues neutral en la cual no inclinen la balanza hacia ningún lado, y pues sí, será un papel muy importante el que jueguen las autoridades electorales, en este caso las del Tribunal Electoral. Y también, bueno, retomamos mañana una discusión muy fuerte que estuvo hoy. La Embajada de México en Rusia acusa que los Estados Unidos están reclutando a gente de los cárteles en las cárceles de allá de Estados Unidos y principalmente a mexicanos y colombianos para mandarlos a la guerra en Ucrania. Ante esto, el embajador de Estados Unidos en México respondió que eso es mentira y que lo que no mancha tizna, recordando esta frase que utiliza mucho el presidente López Obrador. Entonces vamos a ir por ahí en nuestra oferta informativa para mañana. Buenas noches, Paola. Quedamos invitados a leerlo. Gracias, Salvador Frausto, como siempre.
Y para irnos bien y de buenas, una compañía de teatro usó un par de bicicletas para crear conciencia del cambio climático. Todo ocurrió en Lituania. Los protagonistas de la obra hacen uso de las bicicletas especiales que al pedalearlas generan energía sustentable precisamente para el teatro. Gracias por acompañarme y nos vemos por aquí mañana. Descansen.